España para la toma, para la reconquista del Reino de Valencia. Esto ocurría en 1232, pero no iba a ser tan fácil como en Baleares. La guerra se prolongaría 13 años, 13 cruentos años. Las acciones se iniciaron en la comarca de Burriana. Una ciudad inmortal como es Morella cayó en pocas jornadas. Así las tropas aragonesas y catalanas fueron avanzando por el Reino de Valencia. Los musulmanes opusieron todo lo que tenían, lucharon con denodado ardor. Mucha bravura se vio en aquellas tierras valencianas. En 1238 caía la capital, caía Valencia. Jaime I entraba triunfal. En este caso, en esta ocasión, los encargados de repoblar el Reino de Valencia serían más aragoneses que catalanes. Esa misión fue encomendada a los agricultores aragoneses. Aquí hay una curiosa fórmula para primar que los aragoneses o catalanes se movieran, se trasladaran de territorio. El rey Jaime instauró una costumbre, y esta no fue otra sino la de dar tierras a los aragoneses y catalanes que quisieran venirse, y en base a la familia que tenían, si era muy numerosa pues les daban más tierras, famosas jóvenes o jóvenes. Pues esto consistía en que todo lo que pudiesen arar 2 bueyes durante un día, esa era la tierra asignada. Por tanto, si la jovada, bueno, pues si era una familia de 3, 4, 5 personas, decía, bueno, pues usted tiene asignadas 5 jovadas, 6 jovadas, es decir, lo que sus bueyes puedan arar durante 5 o 6 jornadas. Esa será su tierra. Por tanto, imaginad, si venía una familia numerosa con 10, 12 miembros, podían tener inmensos territorios, una enorme huerta para ellos. Lo de las jovadas fue algo muy, muy curioso. Ya os digo que su boda con Leonor de Castilla fue una boda que apenas duró 9 años, porque se había fijado en una jovencita que llegaba desde tierras del este de Europa. Se llamaba Violante. Violante era hermosa, bellísima. Con Violante tuvo además 2 hijos, sus herederos, porque el que había tenido con Leonor murió, Alfonso había muerto. Pero con Violante tuvo a Pedro, que sería Pedro III, y a Jaime II. Violante era una muchacha exquisita. Fue el gran amor de Jaime I, aunque todo hay que decirlo, Jaime I fue un enorme mujeriego. Le gustaba mucho yacer y encontrar placer con diversas mujeres, y al final algún presunto hijo bastardo le dio más de un disgusto. Pero con Violante fue feliz. Por tanto, después de haber conquistado el Reino de Valencia, después de haber conquistado las Baleares, y de asentar su poder en Aragón, en Cataluña y los territorios de Francia, los que aún quedaban en Francia, pues llegaba el momento de preparar la herencia para sus hijos. Tras la muerte de Alfonso esto fue mucho más fácil, y en consecuencia decidió que para Pedro sería Aragón, la parte del Reino de Valencia, y además Cataluña. Para Jaime II serían las Baleares y los condados del Rosellón y de la Cerdaña, además de la ciudad natal de María de Montpellier, el ducado de Montpellier. Así quedaría repartido el reino, las posesiones de Jaime I tras su fallecimiento, pero para eso todavía quedaban algunos años. En 1244 se celebra una reunión, se va a producir un acuerdo. Recordad, estamos en el año de 1244 y estamos cerca de Al-Midra, el tratado de Al-Midra, entre el rey castellano y el rey aragonés. El rey castellano Fernando envía a su primogénito, al infante Alfonso, el que posteriormente será Alfonso X el Sabio. En 1244 se reúne Alfonso con Jaime I y establecen los límites, la frontera. A partir de ahora Castilla será a cargo de Murcia y de Alicante, con lo que así Aragón, el reino de Aragón, no tendrá frontera natural con los musulmanes, con los poderes musulmanes. La reconquista desde entonces será cosa de Castilla. Año de 1244, un año muy importante para la reconquista de España. También tuvo que pactar con los franceses, con los eternos enemigos franceses. Eso se produciría en 1258. Jaime I ya tenía 50 años. Y aquí pacta con Luis IX, con el idealista Luis IX, San Luis, el que pasaría la historia como San Luis. En ese tratado se establecen también las fronteras con Francia.
Aragón renuncia a sus intereses en el sur de Francia, renuncia a seguir expandiéndose por el sur de Francia, mientras que Francia renuncia a la marca hispánica, a los derechos que tenía Luis IX sobre ese linaje carolingio que él asumía como propio. Por tanto, desde entonces los franceses ya no pensarían más en España y los aragoneses y catalanes ya no pensarían más en el sur de Francia. Año de 1258. Fijaos que pactos importantísimos para la historia de la Edad Media. Habría alguna revuelta más en 1266, pues algunos nobles desafectos de la zona murciana y alicantina pues, levantaron contra Alfonso X. Pero aquí, de forma muy desinteresada, y vamos a decir por qué, porque Jaime I había entregado a su hija Violante, se la había entregado a Alfonso X, y por tanto era suegro de Alfonso X. Bueno, pues aquí va desinteresadamente a la guerra, y bueno, establece de nuevo la paz en los territorios de Murcia y Alicante para Castilla. Así que Jaime I también luchando de forma desinteresada por el bien común de todos. En ese tiempo, ya mayor, ya adulto, veterano, escribe su crónica, la crónica de su reinado. Escribe poesías, realiza composiciones, se interesa por la religión, se interesa por el mundo que le rodea, se interesa por el Mediterráneo. Sueña con tener una potente flota naval que navegue por las aguas del Mare Nostrum. Empieza a fijarse en Sicilia, en Cerdeña, en Córcega. Eso llegará más tarde con su hijo Pedro III. Los límites de Aragón, de la corona de Aragón, que se iban a seguir agrandando durante mucho tiempo. Hasta Atenas llegaron los almogárabes. De esos hablaremos próximamente. El rey enferma. El rey empieza a pensar que lo mejor para él es que le coronen en la propia Roma, pero el Papa le niega ese derecho, porque su padre no había atendido a los tributos de los censos. Empieza a pensar Jaime I en internarse en la orden cisterciense, pero la muerte se lo impide. En 1276, con 68 años, muere el gran rey Jaime I, y muere en Valencia. Es enterrado en Poblet. Posteriormente, en el siglo XIX, será trasladado a Tarragona, para que al final del siglo XX, a mediados del siglo XX, sea devuelto a Poblet. Allí está el gran rey Jaime I, el Conquistador. Un tiempo donde el reino de Aragón fue potente, muy potente, con 4 entidades políticas bien diferenciadas: el Principado de Cataluña, el reino de las Islas Baleares, el reino de Mallorca, el reino de Valencia, que no unió a la corona de Aragón, les dejó cierta autonomía para que pudieran vivir mejor sus gentes, para que se sintieran más cómodas. Tengamos en cuenta que la población cristiana en estas zonas era bastante escasa. Por tanto, había que buscar acuerdos para que la población dominada no se sintiera profundamente inestable e incómoda. En el siglo XIV, como os digo, llegaría la máxima expansión para el reino de Aragón con la incorporación de Sicilia, Córcega, Cerdeña. En el siglo XV se fundiría definitivamente con Castilla, dando lugar a esto que llamamos España. En ese siglo XVI es cuando se empieza a acuñar el término, realmente se empieza a acuñar el término del Reino de Aragón. Y en el siglo XVIII todas esas libertades pues pasan a otra nueva situación, ya bajo el mandato de los Borbones, a principios del siglo XVIII. Una historia brillante, una historia deslumbrante, con un gran rey, uno de los grandes notables de la península ibérica en el siglo XIII. Un siglo violento, pero que hubo momentos para la luz, para el esplendor, el que dio, el que procuró a sus gentes, Jaime I, el gran Jaime I, el Conquistador. Ciudades como Alcira, ciudades como Játiva, Burriana, Morella, Mallorca, Valencia, Tarragona, Zaragoza, Monzón, Jaca, Montpellier, Carcassonne, en fin, ciudades que conocen, que saben muy bien de lo que fue capaz un gran rey, Jaime I, el Conquistador, hoy en nuestros pasajes de la historia.